Grandes pagos de SNAP y BT para estas personas. ¿Qué estados en los Estados Unidos van a recibir el pago de SNAP más grande del año? Es posible que a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido para muchos como SNAP y BT, y para otros como cupones de alimentos, haya familias que puedan recibir hasta $1,751 como beneficios en sus tarjetas EBT. Este programa, al que también se le conoce como cupones de alimentos, es la mayor estrategia a nivel federal que Estados Unidos ha desplegado en su lucha contra la pobreza. Y aunque es liderado por el Departamento de Agricultura del país, el USDA, cada estado se encarga de manejar los beneficios de sus residentes, los criterios de elegibilidad y las fechas de pago. Pues hoy veremos los estados en los cuales estarán recibiendo los mayores pagos en este año 2024. Lo que sí es una particularidad es que todos los estados, aunque tengan diferentes fechas, depositan los beneficios de SNAP en una tarjeta de transferencia electrónica, también conocida como la EBT, aunque esta puede cambiar su nombre de un estado a otro. De acuerdo con una investigación realizada por el portal financiero Insider Monkey, hay estados en el cual los residentes necesitan más de esta ayuda que le otorga el programa de SNAP. Y es que para llegar a esta determinación, calcularon en dónde vivía el mayor porcentaje de beneficiarios en relación con la población total de cada estado. Todos estos datos se obtuvieron en enero de este año 2024 y que están disponibles por el Departamento de Agricultura. Los resultados fueron los siguientes. En Nuevo México, hay un total del 19,48% de los residentes. En Luisiana, un 18,58% de residentes. En Oregon, un 17,67% de los residentes. En Oklahoma, un 16,73% de los residentes. En Nevada, un 15,72% de los residentes. En Virginia Occidental, un 15,54% de los residentes. En Illinois, un 15,32% de los residentes. En Pensilvania, un 15,31% de los residentes. En Michigan, un 14,98% de los residentes. Y luego tenemos Nueva York, con un 14,80% de los residentes. Ahora bien, las cantidades que estas personas en estos estados reciben van a depender del número de integrantes que tenga cada familia. Estos máximos dependen de a cuántas personas se aplicarán los beneficios, los ingresos de cada familia, pero por norma general, la cantidad de personas es la que determina los ingresos recibidos. Pues en este año 2024 se ve de la siguiente manera. Por cada miembro del hogar en uno de estos estados, recibiría hasta $291. Por cada 2 miembros, $535. Por cada 3 miembros, $766. Por cada 4 miembros, $973. Por cada 5 miembros, $1,155. Por cada 6 miembros, $1,386. Por cada 7 miembros, $1,532. Y por cada 8 miembros, $1,751. Luego de esto, por cada miembro adicional, podrán recibir hasta $219 extras. Pues estos estados, al ser categorizados como tener una mayor población de bajos ingresos, resultan ser los estados claves en los cuales el programa de SNAP y BT recibirá mayores fondos. Pues esto no es todo para el programa más conocido contra la lucha de la hambruna, ya que SNAP otorgará beneficios extras en este verano para las familias que cuentan con hijos. Como todos saben, todos los meses los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
reciben los pagos de cupones de alimentos transferidos a su tarjeta de beneficios EBT, con la cual cada destinatario puede realizar sus compras de alimentos en todos los minoristas o supermercados autorizados. Sin embargo, durante los meses de verano, este programa tendrá una extensión con la cual espera beneficiar a miles de familias que cuentan con hijos que están en la etapa escolar. Así es, se trata del Summer EBT, o el programa de verano, el cual también contará con nuevos fondos por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Durante las vacaciones de verano, los niños que se beneficiaban con el acceso a comidas escolares gratuitas por parte del programa de desayunos escolares o también por parte del Programa Nacional de Almuerzos Escolares ya no podrán hacerlo. Es por ello que ahora recibirán un pago adicional con el fin de poder cubrir estos requerimientos alimenticios. ¿Cómo podemos calificar para este beneficio extra que nos ofrece el programa de SNAP? Este beneficio espera ser distribuido entre los meses que constan del verano, o sea, julio y agosto. Y de acuerdo con el Servicio de Alimentación y de Nutrición, los requisitos que se necesitan las familias para poder calificar son los siguientes. Los hogares deben estar recibiendo beneficios del programa SNAP o TANF. Recuerden que también puede ser por parte del Head Start, que este último es administrado pero por cada distrito escolar. Luego, otro requerimiento es que los hijos dependientes de cada hogar deben recibir comidas gratuitas en las escuelas. Luego tenemos que las familias deben tener un límite de ingresos, uno que sea igual o inferior al 185% del nivel de pobreza federal en el año escolar 2023 o 2024. Las familias que puedan cumplir con estos requisitos, su elegibilidad será prácticamente automática, pero si no es el caso, los hogares interesados en poder recibir este beneficio adicional deberán demandar una solicitud de comidas escolares. Aunque todavía faltan semanas para que comience la distribución, lo recomendable pues es mandar ya mismo tu solicitud. La postulación se puede hacer en línea a través del sitio web del distrito escolar al cual pues tu hijo pertenezca. En cuestión del valor de esto, el monto de este beneficio extra de SNAP, los hogares elegibles podrían recibir hasta $40 mensuales por cada niño que pueda calificar para este beneficio extra de SNAP en verano. Cabe recalcar algo muy importante, y es que en el caso que tú no puedas cumplir con todos estos requisitos que acabamos de mencionar, basta con que puedas calificar a uno solo. En el caso, por ejemplo, de que tu familia recibe SNAP EBT. Solo con este factor, tú ya podrás ser elegible para recibir este beneficio. No importa o no existe un límite en la cantidad de hijos que puedan calificar para poder recibir este beneficio extra. No es necesario que cumplas con todos los requisitos. Y como mencionamos, si tu hijo no califica según estos requisitos, aún así tú puedes realizar tu propia solicitud. Para esto tendrás que acercarte a las oficinas más cercanas del distrito escolar al cual pertenezca tu hijo, y de este modo podrás rellenar los formularios necesarios y tener tu solicitud lista para que en el mes de julio automáticamente ya comiences a recibir tus beneficios. Ojo con este último dato, los beneficios no serán depositados en la misma tarjeta EBT en la cual tú recibes tus beneficios de SNAP. Este beneficio será entregado en otra tarjeta de débito, muy parecida a la EBT, la cual, una vez que tú ya estés elegible dentro del programa, se te enviará por correo o podrás recibirlo en las oficinas más cercanas de tu distrito escolar.